Y hoy arrancamos con Nuda, la hija de la lluvia, un libro que le voy a dedicar desde lo más profundo de mi corazón a Ariana Catalina, la hija de John Lozano. John, muchísimas gracias por tu comentario. Nuda, la hija de la lluvia. Capítulo 1. Agua. Todos los martes llovía en aquel poblado. Resultaba extraño, pero los más ancianos del lugar hablaban de que siempre había sido así. El último martes del mes llovió más de lo normal. La gente no podía salir de sus casas ya que, por desgracia, las calles no estaban asfaltadas. De hecho, muchos de los lugareños tenían que buscar métodos improvisados para tapar las goteras que se colaban en el interior de las viviendas a través del techo de ramas y hojas. Ya de noche, las familias se volvían a acurrucar en los viejos colchones, hechos de plumas, deseando que al día siguiente el sol apareciese por aquellas tierras. En la mañana del miércoles, el marrón era el color predominante, barro, madera, arcilla. A pesar de que había caído mucha agua, todos estaban contentos porque sólo así podían almacenarla en pequeños pozos situados a las afueras y regar los cultivos en los días posteriores. La lluvia cesó y la gente comenzó a salir a la calle y limpiar el barrizal en el que se había transformado el poblado. «Lía, Cani, acercaos al pozo a ver si están llenos, a rebosar», se oyó decir a Miti, uno de los hombres más bravos del poblado. Sus hijas hicieron caso y comenzaron a andar hacia las afueras, provistas de un largo palo por si algún animal peligroso se cruzaba en su camino. 3 mujeres que se encontraban limpiando el camino miraron contrariadas a las pequeñas. Otra vez Miti dando tareas de hombres a sus hijas, cuchicheaban entre sí. Capítulo 2. Un pozo distinto. «¿Qué te gustaría que plantase papá si hay suficiente agua?», preguntó Lía, la hermana mayor. «Cebollas. Siempre que como cebollas puedo asustarte con mi mal aliento», respondió Cani, la más juguetona. Lía y Cani tenían 8 y 6 años. Se parecían en casi todo. Piel tostada, ojos grandes y una sonrisa permanente. Se podría decir que Cani era una copia de Lía, aunque más bajita. Su padre les permitía hacer actividades que otras niñas no podían hacer en el poblado y les enseñaba a valerse por sí mismas. La ausencia de la madre siempre rondaba sus cabezas, pero eran fuertes y habían logrado sobreponerse a su pérdida. Entre preguntas, carreras y persecuciones de lagartos, las niñas llegaron hasta la zona en donde se encontraban los pozos que pertenecían a los habitantes del poblado. Ansiosas, comenzaron a mirar uno a uno todos los pozos que allí había. Todos estaban colmados de agua. La alegría desbordó a Lía y a Cani, que ya pensaban en cómo esa semana se podrían lavar más a menudo gracias a la abundante lluvia. Cuando se disponían a volver, Lía oyó un ruido que provenía de uno de los matorrales situados junto al tercer pozo. Tocó a su hermana en el hombro, haciéndole un gesto para que saliese huyendo de allí, no fuese que aquel ruido proviniese de una hiena o un jabalí. Cani, en contra de lo que pretendía su hermana, cogió fuertemente el palo con las manos y se acercó hasta el matorral. Cuando volvió a oír el crujido de las ramas, lo golpeó con la madera tan fuerte como pudo. «¡Auch!», se oyó desde el interior del matorral. Una cosa estaba clara. Allí no se escondía un animal, sino un ser humano. Capítulo 3. ¿Quién eres? «¿Quién hay ahí?», preguntó Cani asustada. Silencio. Nadie respondía. Los nervios aumentaban, así que Lía cogió el palo y se dispuso a golpear nuevamente. «¡Oh!», salió una vocecita femenina desde dentro de los matorrales. Las dos se quedaron como estatuas al oír una voz de niña. Mientras tanto, de allí salía limpiándose los restos de arbusto una jovencita que no tendría más de 8 o 9 años. «¿Quién eres tú?», preguntó extrañada Lía. «Nunca antes te hemos visto y el poblado más cercano se encuentra a 3 días andando». La niña no respondió. Las miraba como si nunca antes hubiese visto a niñas como ella. Se acercó lentamente a las hermanas y comenzó a tocar sus caras mientras las olía.
Parecía un perrito olfateando de esa forma, intentando encontrar algo familiar en ellas. ¿Qué pasa? ¿Acaso somos muy feas? ¿Olemos mal?, preguntó entonces la pequeña Cani. La extraña niña volvió a guardar silencio mientras observaba con curiosidad cómo hablaba Cani. Poco después se sentó en una de las rocas que se encontraba junto a los matorrales. «Está bien», dijo entonces Lía. «Si no quieres nada de nosotras, nos marchamos al poblado. Papá nos espera y no queremos preocuparle. ¿Tú no tienes papás?». La muchacha volvió a guardar silencio mientras seguía mirándolas fijamente. Aburridas ante el silencio de aquella niña, Lía y Cani decidieron emprender el camino de vuelta al poblado. Cuando apenas llevaban unos 100 pasos, Lía oyó nuevamente un ruido y giró la cabeza. Era ella, y las estaba siguiendo. Con cara tímida se mantenía a una distancia adecuada para poder caminar tras ellas. «¿Nos estás siguiendo?» «¿Te has perdido?», preguntó Lía. «Anda, acércate y te ayudaremos». Capítulo 3. El nombre. El dúo, convertido en trío, comenzó a andar hacia el poblado. Poco a poco la nueva niña miraba con menos desconfianza a Lía y a Cani. «Para que podamos dirigirnos a ti, tienes que decirnos tu nombre. De lo contrario no sabremos cómo llamarte», dijo Lía. La niña se encogió de hombros, no decía ni pío, seguía mirando a sus nuevas amigas ajena a lo que le preguntaban. «¿Quieres que te pongamos un nombre nosotras?», dijo Cani con voz traviesa. Y así, mientras caminaban, comenzaron a salir todo tipo de nombres posibles. Nova, por ser nueva; Moody, por no decir ni mu; Ulti, por ir siempre la última mientras andaban. «Ya lo tengo, Nuda», dijo Cani. «¿Vas desnuda?» «No va vestida como nosotras». «Nuda es perfecto», respondió Lía. «Ya sabes, te llamarás Nuda». «Repite, Nuda». La niña parecía extrañada. Lía y Cani comenzaron a mirarla y a decir «Nuda» una y otra vez a una velocidad endiablada. Confundida, terminó por abrir la boca y decir «Nuda», con voz tímida y entrecortada. «Tú, Nuda», repitió Cani, tocándole en el pecho con el dedo índice. «Ya está, ya tienes nombre». «Bueno, tienes nombre provisional. El hechicero del poblado tiene que dar el visto bueno. Nunca han dejado que las niñas o mujeres pongan el nombre a los recién nacidos, así que tendrá que gustarle al hechicero», aclaró Lía. «Pero recuerda, por el momento te llamas Nuda», dijo Cani. Y así, andando y repitiendo sus nombres, las niñas llegaron al poblado, casi sin darse cuenta. Capítulo 5. «Bienvenida». Al llegar al pueblo, las miradas de todos se centraban en ellas. Nuda se situó tras las espaldas de Lía y Cani, como si así fuese invisible a ojos de los lugareños. Los interrogantes y murmullos de la gente eran la banda sonora que acompañaba a las tres niñas. Continuaron caminando hasta su casa, tocaron la puerta y entraron rápidamente, intentando dejar atrás frases como «¿De dónde habrá salido esta niña?», o «Niñas solas, seguro que no traen nada. Niña sola, seguro que no traen nada bueno». «Hijas», dijo Miti el padre. «¿Quién es esa que os acompaña?». «No lo sabemos, papá», se adelantó Lía. «Estaba junto a los pozos sola y parecía perdida. No sabe hablar y le hemos puesto un nombre, Nuda». Miti se acercó a Nuda y miró sus hombros. Nada familiar en ella. No llevaba el tatuaje que se le hacía a las niñas del poblado más cercano, ni los collares que algunas mujeres del norte solían poner a sus hijas. Se sentó y comenzó a frotarse la barbilla, pensando en qué hacer con aquella inesperada visita. «¿Podemos quedárnosla?», interrumpió Cani impaciente. Por favor». «Es una niña, Cani, no una mascota», respondió con voz severa Miti. «Saldré a la puerta y soplaré el cuerno para reunir a la gente en la plaza y ver qué es lo mejor para ella». Y así lo hizo. Cuando algún vecino venía con urgencia, tocaba el cuerno y ese sonido era la señal para que todo el mundo acudiese tan rápido como pudiese a la plaza. Capítulo 6. Miedo. La gente se amontonaba en la plaza. Los que ya habían visto caminar a Lía, Cani y Nuda se temían
que ese era el motivo de que hubiese sonado el cuerno. Entre la multitud apareció el hechicero y todo el mundo guardó silencio. «¿A qué se debe esta emergencia?», dijo el hechicero con voz grave. «¿Quién necesita de mis sabios consejos?». Mití dio un paso al frente y explicó lo sucedido, sin saber muy bien cómo. Se encontraba con una niña a la que nadie había visto nunca, desnuda y que no pertenecía a ninguna tribu cercana. «No es nuestro problema», dijo el hechicero mirando a los allí presentes. «Sabemos que las niñas y mujeres no deben estar solas ni hacer cosas lejos de sus casas. Si esta niña ha aparecido en los pozos debemos dejarla». La gente hablaba y asentía con sus cabezas, dando la razón al hechicero. Mití miró a sus hijas y a Nuda y no pudo contenerse. «Pero, ¿cómo que dejarla sola? ¿Acaso no os importa que esta niña pueda morir? ¿Acaso, por no ser un niño que pueda convertirse en guerrero en el futuro, ya no queréis saber nada de ella?» «Mete», respondió el hechicero con desprecio. «Tú y tus ideas descabelladas. Dejas hacer cosas a tus hijas que no están bien vistas. Las preparas para que sean fuertes. Te saltas las normas de prohibición constantemente y ahora quieres que nos quedemos una niña a la que alimentar sin que nos sea de utilidad». Los allí presentes se echaron a reír. Las ideas de Mití no eran bien vistas. Él miró nuevamente a Nuda y a sus hijas. Sabía que debía hacer algo. «¿No queréis haceros cargo de esta niña?», preguntó Mití en voz alta. «Está bien. No os pediré ayuda. Solo pido permiso para que se quede conmigo. Bendecid el nombre de Nuda y yo me haré cargo de ella». La gente quedó boquiabierta. Nunca nadie había hecho algo así. Incluso el hechicero se quedó callado por un momento hasta que logró reponerse. «¿Deseas hacerte cargo de ella? Que así sea. Pero te prohíbo que pidas ayuda para cuidarla. Será tu responsabilidad. Y todo lo que necesite deberás proporcionárselo tú». «De acuerdo, gran hechicero», dijo Mití con voz humilde. «Será como mi tercera hija y la cuidaré como tal. Tan solo me falta tu bendición». «Llámala como quieras, pero no contarás con mi bendición. No sabemos de dónde viene esa niña, ni si está maldita. No pondré nombre a alguien que no es del poblado». Mití no pudo ocultar su decepción, aunque aceptó la decisión y comenzó a caminar con sus hijas hacia su hogar. La gente miraba con mala cara a las tres pequeñas y a Mití, pues no compartían la forma de pensar de éste. Capítulo 7. Sorpresa, sorpresa. A la mañana siguiente, Lía y Cani se despertaron antes de lo habitual. El sol apenas comenzaba a asomar cuando fueron a buscar a Nuda. Estaban impacientes por enseñarle a su nueva hermana cómo era la vida allí. Salieron a la parte trasera de la casa, ordeñaron la cabra con mucho mimo y desayunaron su leche fresca y algunos dátiles. «A ver, Nuda, lo primero que haremos será conseguirte algo de ropa. No puedes ir así por la calle, ya viste cómo te miraban ayer en la plaza», dijo Cani. «No te molestes, Cani, no entiende nada», replicó Lía a su hermana. «¿Por qué no puedo ir sin ropa?», interrumpió Nuda bruscamente. Lía y Cani abrieron la boca sorprendidas y gritaron al unísono: «¡Sabe hablar!». Las dos hermanas no daban crédito a lo que estaban oyendo. Por primera vez desde que la encontraron, Nuda había hablado. «Pero, ¿sabes hablar? ¿No eres muda?», preguntó Lía, todavía sorprendida. «Claro que puedo hablar», respondió Nuda con naturalidad. «Simplemente elijo a quién hablar y cuándo hacerlo». «Pero, ¿por qué no has hablado antes?», preguntó Cani. Nuda volvió a guardar silencio. Miró a las dos hermanas y respiró profundamente. «Todo el mundo habla demasiado», dijo con gesto serio. «Y lo peor de todo es que lo hace hasta cuando no sabe qué decir. No me gusta hablar cuando no tengo nada importante que contar». Lía y Cani se miraron, extrañadas. Nuda empezó a reír al ver sus caras, y un minuto después las tres estaban riendo sin parar. Capítulo 8. Un día cualquiera. Lía y Cani comenzaron a mostrarle a Nuda cómo era la vida en el poblado.
Le explicaban dónde estaban los animales y plantas, qué oficios se realizaban allí, cómo intercambiaban alimentos en la plaza, así como el nombre de la gente que iban encontrando a su paso. Todo iba bien hasta que llegaron a la zona en donde jugaban los niños del poblado. Las niñas se hacían trenzas o limpiaban ropas de sus padres y hermanos sentadas en una zona tranquila. Los chicos, por el contrario, corrían, saltaban y se subían a los árboles riendo sin parar. Nuda, sin mediar palabra, corrió hacia los árboles y se puso a trepar y a perseguir a los niños. De repente, todos los niños pararon de jugar. Miraron con cara extraña a la nueva vecina del poblado y uno de ellos le hizo un gesto para que se alejara. Lía se acercó hasta Nuda. «Ven conmigo, no les hagas enfadar, solo los chicos pueden jugar ahí», le dijo al oído. Y así hicieron. Las tres hermanas dieron media vuelta para evitar mayores problemas. De camino a casa, Nuda volvió a hablar. «No sé por qué no me han dejado jugar. No es justo», dijo mirando a Lía y a Cani. Lía intentó explicar que ciertas cosas estaban prohibidas para las chicas, pero Nuda negaba con la cabeza cada uno de los razonamientos que escuchaba. Llegaron a casa, era la hora de comer, así que Miti y sus hijas se sentaron a la mesa. «¿Qué tal ha ido la mañana?», preguntó Miti. «Muy bien», respondió Cani, aunque Nuda casi se mete en problemas por querer jugar con los chicos. Lía fundió con la mirada a Cani por chivarse del pequeño incidente. «Nuda», dijo Miti con voz paternal, «debes respetar las normas que rigen este poblado. Ya ha sido bastante difícil lograr que te quedes aquí, así que por favor, compórtate correctamente». «No es justo», se quejó Nuda. La reacción de Miti fue igual que la de sus hijas al oír hablar por primera vez a Nuda. Se quedó boquiabierto, hasta que Lía le explicó que solo hablaba en ocasiones muy especiales. «Tienes razón», dijo Miti cuando logró reponerse de la sorpresa. «No es justo, pero se trata de las normas que debemos seguir». «No te quejes, Nuda», dijo Cani. «Nuestro padre no deja hacer cosas que no les están permitidas. No te quejes, porque nuestro padre nos deja hacer cosas que no están permitidas a las chicas». Esta vez fue Miti el que casi fulmina con su mirada a Cani por chivarse de ese pequeño secreto. «Gracias, Miti», dijo Nuda. «Pero chicos y chicas deberían poder hacer lo mismo. Aún así, te respetaré y seguiré las normas del poblado». Nuda se levantó de la mesa y se puso un vestido en señal de respeto a Miti. Capítulo 9. Días revueltos. Aunque Nuda lo intentaba, cada día que pasaba en el poblado surgía un nuevo conflicto por no soportar las injusticias. Así, el viernes Nuda pasó por delante de donde enseñaban a los niños a usar las lanzas. Vio que no había allí ninguna niña, y ni corta ni perezosa cogió una lanza y la arrojó hacia una diana lejana. Había sido el mejor lanzamiento, pero todos los niños y adultos que les acompañaba le hicieron gestos para que se fuese de allí. En sus caras y sus movimientos se veía claramente que Nuda no era bienvenida. Aunque al llegar a casa Miti intentaba hacerle reflexionar, Nuda no entendía algunos de los comportamientos de aquel poblado. El sábado, cuando volvía de recoger los frutos del campo, Lía y Cani explicaron que debían entregar parte de la cosecha al hechicero antes de llevar el alimento a casa. «¿Y por qué a él?», preguntó Nuda extrañada. «Así se ha hecho siempre, Nuda», dijo Lía. «Eso nos protege de la mala suerte, o al menos eso dicen». «Pero si está muy gordo, él tiene comida de sobra», se quejó Nuda. Las dos hermanas rieron ante la frase de Nuda, aunque siguieron caminando en dirección a la casa del hechicero para cumplir con lo allí establecido. Unos metros más adelante, Nuda vio a una anciana en el umbral de una casa destartalada. La silueta de la anciana era tan fina que costaba pensar que se pudiese mantener en pie. Nuda miró a la anciana y le dio todos los frutos que ella llevaba. «¿Pero estás loca?», preguntó Lía. «Seguro que a esa pobre anciana le hace más falta la comida que a ese rechoncho hechicero», respondió Nuda. «Además, si nada llevo en mis manos cuando lleguemos a la ofrenda, nada tendré que dar». Cani soltó una sonrisa al oír su razonamiento y las tres continuaron su camino. Por suerte, Lía y Cani realizaron la entrega de alimentos al hechicero y aunque éste miró con desprecio a Nuda por no ofrecerle nada, aceptó la ofrenda y las dejó marchar.
Quizás lo más llamativo ocurrió el domingo, y es que mientras estaban las 3 muchachas en la plaza buscando herramientas de labranza para Mitty, observaron cómo un hombre cogía todos los tomates de un tenderete y no pagaba por ellos a la dueña del puesto, a pesar de la insistencia de la mujer para que le pagase. El hombre realizaba aspamientos con los brazos en señal de negación. ¿No veis eso?, preguntó Nuda a sus hermanas. Debemos hacer algo. ¡Shh! Nos está prohibido llevar la contraria a un hombre en público, respondió Lia. Pero esta vez fue Cani la que se acercó hasta aquel puesto y comenzó a gritar hasta que el hombre, incomodado por aquellos gritos infantiles, decidió dejar los tomates y salir corriendo de allí antes de que se armase un buen barullo. Lejos de ser aplaudidas por aquella acción, la gente del mercado comenzó a señalarlas con desprecio, al son de frases como «¡Qué maleducadas!» o «Las hijas de Mitty no tienen respeto por nada». Las 3 hermanas se marcharon allí intentando ocultarse de las críticas y los dedos acusadores. Mitty, que se enteró horas después de lo ocurrido, volvió a pedir respeto a las tradiciones del poblado, aunque dio un beso en la frente de cada una de sus hijas, pues sabía que habían obrado con justicia. Capítulo 10. Trepar, trepar. En el poblado la fama del trío rebelde de Lia, Cani y Nuda ya era una realidad. Fuesen donde fuesen, la gente las miraba con cara extraña, ya que no eran niñas que pasaban desapercibidas. Siendo lunes y de camino a casa tras limpiar unas pieles en las afueras, Nuda volvió a ver la zona en donde jugaban los chicos y se quedó mirando cómo reían y se divertían. Lia y Cani desearon que Nuda no hiciese lo que creían que estaba pensando, pero lo hizo. Vaya que si lo hizo. Nuda era un espíritu libre, así que dejó las pieles amontonadas en el suelo y corrió hacia el árbol como si fuese lo único que haría en su vida. Comenzó a trepar y a trepar, pero la historia se repitió. Todos los niños comenzaron a hacerle gestos para que bajase de aquel árbol, o mejor dicho, todos menos uno. «¿Por qué no la dejamos que trepe un poco junto a nosotros?», dijo ese niño. «Es ágil. Seguro que es más rápida que muchos de los que aquí estamos». «No digas tonterías», dijo otro de los niños que jugaba allí. «Es una niña y eso está hecho solo para los varones». Varios de los niños, aunque no todos, volvieron a insistir para que Nuda bajase de allí. Con gestos bruscos y caras largas le dejaron bien claro que no la querían junto a ellos. Aunque finalmente Nuda tuvo que bajar del árbol. Una sonrisa la acompañó hasta llegar a la altura de Lia y Cani. Por primera vez algunos chicos se habían dado cuenta de que quizá no era mala idea que una chica pudiese jugar allí con los chicos. Algo estaba cambiando. Capítulo 11. Y llegó el martes. Nuda se levantó de su cama como cualquier otro día, dispuesta a ordeñar la cabra junto a sus hermanas, pues había soñado con beberse un buen vaso de leche fresca. Cuando se acercó a la cama de Lia y Cani, se sorprendió, ya que no estaban allí. Siguió andando hasta llegar a las ventanas que había junto a la puerta. Allí las encontró junto a Mitty. Los 3 estaban asomados con cara de preocupación. «¿Qué ocurre?», preguntó Nuda. «Nada bueno, no llueve», respondió Mitty. «Debería estar lloviendo desde el amanecer, pero no ha caído ni una sola gota». «¿Y qué más da?», dijo Nuda despreocupadamente. «Ya lloverá otro día. Vamos a desayunar, que me rugen las tripas de tanta hambre». «Tú no lo entiendes», dijo Lia. «Los martes llueve. Siempre ha sido así en este poblado, y así debe seguir siendo». Nuda se acercó hasta la ventana y comenzó a mirar a través de ella. No solo no llovía, sino que además hacía un sol radiante, propio de un día de verano. La gente salía a la calle y miraba al cielo extrañada. Nadie daba crédito a lo que allí estaba sucediendo. Era martes y no llovía. Mitty observó las caras de preocupación de sus hijas y decidió cerrar las ventanas. «Nuda tiene razón, vamos a desayunar. Seguramente comienza a llover más tarde y no haya nada de lo que preocuparse», dijo intentando hacer que no pensasen en la lluvia. Con tensa calma, Mitty y sus hijas actuaron como lo hacían cada mañana, intentando no verse afectados por aquel extraño acontecimiento. Después del desayuno, decidieron salir a la calle. Nada, seguía sin llover.
Llegaron hasta la plaza y fue allí donde empezaron a escuchar a la gente intentar dar explicaciones a aquel fenómeno. «¡Estamos malditos! ¡Los dioses quieren más ofrendas! ¡Es el fin del poblado!». Estas eran algunas de las frases que se oían entre la muchedumbre que abarrotaba la plaza. Los nervios comenzaban a apoderarse de los lugareños y todos daban por hecho que aquella era una mala señal. Mitty cogió a sus hijas para llevárselas a casa nuevamente. Todas aquellas teorías no hacían sino poner más nerviosos a los que hasta allí se acercaban. Cuando estaban abandonando la plaza, una voz a sus espaldas les hizo detenerse en seco. Capítulo 12. ¿Culpable? «Es esa maldita niña nueva. Desde que ella ha venido al poblado todo han sido problemas». Tras aquella acusación, algunos de los lugareños que se congregaban en la plaza comenzaron a darse la vuelta, clavando su mirada en Nuda y su nueva familia. Mitty se volvió y se acercó hasta el hombre que había pronunciado aquella acusación. «Esa maldita niña es mi hija y como tal deberás ofrecer un respeto. No admitiré que alguien hable así de ella. Nada tiene que ver la ausencia de lluvia con su presencia», dijo Mitty con voz firme. «No estés tan seguro, Mitty. Debes reconocer que su llegada al poblado fue misteriosa y nada sabemos de ella», volvió a acusar el hombre. «Basta ya», gritó Mitty. «Ocúpate de tus tierras, tus animales y tus familias. Las falsas acusaciones nunca han traído nada bueno». Mitty se dio la vuelta y retomó el camino a casa junto a sus hijas. Nuda agarró de la mano a su nuevo padre en señal de agradecimiento. A sus espaldas el murmullo crecía y las dudas sobre Nuda aumentaban con cada comentario que se escuchaba. «Cerrad las ventanas», ordenó Mitty a sus hijas cuando llegaron a casa. «Hoy la gente está muy revuelta y es mejor quedarse aquí». «Pero papá, ¿por qué ha dicho ese hombre algo tan horrible sobre Nuda?», dijo Cani preocupada. «Ese hombre tenía miedo y cuando el miedo entra en la mente, la razón huye de las personas», respondió Mitty. «Pasaremos el día en casa. Seguro que esta noche llueve y la gente olvida lo sucedido». Las caras de preocupación se dibujaban en los rostros de las niñas. «Venga, después de comer os contaré historias del poblado», dijo Mitty para animar a sus hijas. Y así lo hicieron. Pasaron el resto del día en casa escuchando las historias de Mitty, ajenos al murmullo y al temor que reinaba fuera de los muros de la casa. Capítulo 13. El cuerno. A la mañana siguiente, Mitty se despertó sobresaltado. Había estado hasta altas horas de la noche intentando hacer que sus hijas lograsen conciliar el sueño, pero el sonido del cuerno del poblado sonó con violencia en todos los rincones de la aldea. «Vamos, hijas, el cuerno ha sonado», dijo mientras despertaba a sus 3 hijas. Lía se asomó por la ventana. El suelo de la calle estaba seco, no había llovido. Cuando Lía, Cani, Nuda y su padre llegaron a la plaza, la gente les fue empujando hasta donde se encontraba el hechicero del poblado. En cuestión de segundos se encontraron junto a él, convirtiéndose en el centro de todas las miradas. «¿Qué ocurre aquí?», le preguntó Mitty. «Todo el mundo nos observa y nadie nos cuenta qué ha pasado». El hechicero se acercó más hasta donde se encontraban la familia y comenzó a hablar en voz alta para ser escuchado por todos los allí presentes. «Sigue sin llover, Mitty. Este poblado está maldito y mucha gente comienza a decir que es culpa de tu nueva hija. No irás a insinuar que...». No podían creer lo que estaba escuchando. «Esa niña llegó al poblado generando problemas y nadie la ha visto crecer aquí. No sabemos nada de ella. Escuchemos a algunos de los habitantes para saber su opinión». El pueblo comenzó a hablar. Habló el hombre que había intentado robar los tomates, acusando a Nuda de alborotadora. Habló también un niño que aseguraba que Nuda no era normal, que trepaba tan rápido como un niño y más de una vez les quiso molestar. Continuó el hombre que preparaba a los lanceros, diciendo que era imposible que una muchacha tuviese tal puntería lanzando. Y por último, una anciana, precisamente a la que Nuda había entregado sus frutos, aseguró que la niña había desobedecido las normas al no entregar al hechicero los alimentos de la cosecha. Las voces de personas que aseguraban que aquella niña estaba maldita fueron en aumento. «¿Qué tienes que decir a eso?», preguntó entonces el hechicero. Mitty no supo qué contestar. Nuda había sido una niña rebelde, pero él sabía que siempre actuaba con buen fin. A pesar de algunas personas
de que algunas personas, como la vendedora de tomates o el niño que invitó a jugar a Nuda, intentaron salir en su defensa, los gritos de los lugareños allí congregados pidiendo la expulsión de Nuda del poblado fueron más fuertes. Lia y Cani se agarraron fuertemente a Nuda. Ni siquiera sus lágrimas pudieron parar el griterío que allí se formó. El hechicero dio un paso adelante y ordenó, con el movimiento de sus brazos, callar a la multitud. «El pueblo ha hablado», dijo con voz firme el hechicero. «La niña no puede continuar con nosotros. La lluvia debe de volver a este poblado y su presencia la aleja de aquí. Miti, como responsable de la niña, te ordeno que saques del poblado a la niña antes del anochecer y que nunca más vuelva a pisar estas tierras». Miti miró al suelo y logró contener las lágrimas. Las decisiones del hechicero del poblado eran inamovibles y nada podía hacer al respecto. Cuando la gente comenzaba a celebrar que aquella niña sería expulsada, Nuda se separó de Lia y Cani y se colocó delante del hechicero mirando a la gente que allí se congregaba. Capítulo 14. Temor. La gente, al ver a la pequeña Nuda frente a ellos, comenzó a guardar silencio. La vergüenza por actuar de aquel modo rondaba las cabezas de muchos de los que allí estaban. «Nadie me ha visto crecer», dijo Nuda. Todos quedaron boquiabiertos al oírla hablar. Nadie pensaba que esa niña fuese a dirigirse a ellos con palabras que salían de su boca por primera vez en público. Nuda continuó hablando. «Hoy he visto cómo la gente con miedo es capaz de expulsar a una niña. Las personas que no quieren que todos sean iguales levantan la voz para que nada cambie. He visto a muchos creer que una niña puede ser la culpable de que no llueva, y a niños que piensan que las niñas no pueden hacer las mismas cosas que ellos». Conforme Nuda iba hablando, unas pequeñas gotas comenzaron a caer desde el cielo. Todos miraban asombrados cómo en el suelo se dibujaban los circulitos que las gotas dejaban en la tierra cuando empezaba a llover. Mientras la gente piense que no todos somos iguales o que es mejor obedecer las injusticias que luchar por lo que es justo, no habrá lugar para mí, prosiguió la niña. La lluvia se iba haciendo más y más densa, hasta tal punto que la gente apenas podía ver más allá de sus narices. Ojalá las niñas puedan trepar, las mujeres puedan defenderse, los hechiceros dejen de mandar y la gente no tenga miedo a lo desconocido. El agua empezó a inundar aquellas maltrechas calles. La gente no era capaz de ver a la niña con aquella tromba. Todo el mundo comenzó a correr despavorido hacia sus casas para evitar ser arrastrados por alguna bajada de agua. Cuando Lia, Cani y su padre intentaron encontrar a Nuda fue imposible. Tocaban bultos de personas que huían, pero ninguna era ella. Las hermanas lloraban desconsoladas, pero Miti tuvo que cogerlas y llevarlas a casa, pues aquella lluvia era la más violenta que se recordaba y temía que se las llevara el agua. Nuda había desaparecido sin dejar rastro, tal y como apareció unos días antes. Nadie la había visto crecer y nadie la volvería a ver crecer jamás. Capítulo 15. Los nuevos tiempos en el poblado. Lo cierto es que en aquel poblado nunca más se pudo ver a Nuda. Algunos lugareños apenas la recuerdan, aunque Miti, Lia y Cani no pudieron olvidar el paso de aquella niña por sus vidas. Todavía se habla de aquella última lluvia como la gran riada del poblado, y dicen que desde entonces nada ha sido igual. Dejó de llover los martes, y como el hechicero no encontraba la solución, la gente del poblado dejó de creer en los hechiceros, porque lo que desapareció su figura en el poblado. Lia y Cani, con la ayuda de algunos niños, comenzaron a compartir espacios donde jugar y dicen que desde entonces no es raro ver a niños y niñas jugando juntos cerca de los árboles. Por desgracia, en aquel poblado sigue existiendo el miedo y la desigualdad. Mucha gente se niega a creer lo que dijo Nuda. Por suerte, el recuerdo de la niña sigue estando presente en muchos de los que vivieron aquella singular semana. Cuentan que desde entonces, cuando las gotas de lluvia asoman por el poblado, todos recuerdan a Nuda, la niña que nadie había visto crecer.